Veamos la diferencia que dice acá. Ya, let's see the difference, dice acá. Regular, irregular, strong, and weak verbs. Verbos regulares, irregulares, fuertes y débiles. Dice. Se divide en verbos fuertes y en verbos débiles, ¿ya? Los fuertes serían los strong y los débiles los verbs, por el sonido. Regular verbs, que es un verbo regular. En su forma pasada la base es ed o the, ¿ya? Por su sonido. Dice past form en los verbos débiles ends en ed, the, or to, with or without a base change, ¿ya? Con o sin cambios básicos, ¿ya? Play, su sonido es débil, played. Work, su sonido es worked, débil, worked. Este play es un verbo regular y work también lo es, play, worked. Keep, a diferencia que es un verbo irregular, kept. Bleed, bled, que es sangrar. Keep, mantener, bleed, sangrar, bled. Y set. Estos verbos, su sonido viene a ser débil. No débil en el play y en el work. Y los sonidos fuertes vienen a ser past form que terminen en or net. And or base change. Y o forma base. ¿Ya? Solo base que cambia. Begin es un verbo fuerte. Su pasado es begun y su participio begun. ¿No? Begun es el que vamos a ver. Y su sonido es fuerte, begun. Dig, también, dog. ¿No? Dog, no dog de perro, dog. Dig, dog. Verbo fuerte. Porque terminan en sonido en sonido en o ne. ¿No? O como este, con base, con cambios de base. Dig, dog. ¿No? Esto es un verbo irregular cuando cambian por completo. Los verbos irregulares, keep, bleed, set, begin, did. Verbo regular, play, work, de los tantos verbos que hay. ¿Ok? Ahora, el pasado de play es played. ¿Por qué acá están viendo tres cambios? ¿Por qué se repite played? ¿Por qué se repite worked, kept, begun? ¿Por qué? Porque los verbos irregulares tienen la forma presente, pasado y participio. ¿Ya? Eso es lo que tiene. ¿Qué es participio pasado? El participio pasado se le llama la tercera forma verbal. ¿Ok? Y la tercera forma verbal se utiliza en el present perfect, en la voz pasiva, etc. ¿Ya? Nosotros hemos hablado del cambio del medio, del pasado. Entonces el cambio del medio va a ser el played que está acá, el primer played, el primer worked, el kept, el bled y el set. Acá vas a ver la diferencia. Begin se vuelve begun en pasado y begun en participio. Yo voy a hablar del begun, ¿ah? El sonido más abierto, begun. Y en el dig, dog, dog. ¿Ya? Aquí también tiene un cambio en participio y en pasado, tienen el mismo cambio. Pero began tiene tres cambios. ¿Ya? Tiene primera, segunda y tercera como los carros. ¿Ok? Acá solamente tiene dos. Por eso es que se hace un poco complejo, porque hay que tratar de aprenderlos de memoria. ¿Ya? Y te darás cuenta que le llamo verbo fuerte por el sonido began, begun, dig, da. Suena más fuerte cuando lo pronuncio. Play, played, work, worked, keep, kept, bleed, bled, set, set. El sonido es más débil. ¿Ya? Esa sería una diferencia entre verbos regulares y irregulares, retrocediendo. A ver acá. ¿Ah? Entonces, no te olvides que yo puedo tener un truco para aprenderme los verbos irregulares. Buscar los que tienen cambios similares.
que cambien por completo su escritura. Busco los que tengan cambios radicales cuando los pongo en pasado. Cuando tienen un cambio de letra, de vocal, los que no cambian, los que solamente se cambia la pronunciación como en read, read, ¿ya? Eso es una de las formas en las cuales yo podría ver cuáles son los cambios de los verbos irregulares y los regulares, ¿ya? Esta sería su definición, no siguen la regla estándar, ¿ok? Se usa la memoria, ¿ya? A ver, vamos a retroceder de nuevo. Ya. En los verbos regulares usan ed ending, reglas de escritura, reglas de pronunciación, reglas de escritura, aquí están, ya los estoy repitiendo. Está la forma base con el ed, si termina en e, le pongo solo z, consonant y, ¿ves? Le cambio por la i, más el ed, CBC, duplico la última letra, más el ed, acá no está el vowel I es cuando terminan en vocal más ye, y eso lo dejo como está, como play, ¿no? Play, played, este es el vowel Y, ¿no? No le tengo que cambiar como el de aquí abajo, ¿ok? En la pronunciación, entonces están los tres sonidos, id, t, id. Ya les dije que yo hago el sonido de las letras, más no digo sonido id, td, no puedo decir eso, sino id, t, d. Hay tres sonidos diferentes, como en wanted, el it, como en sniffed, el t, y como en loved, el d, ¿no? Hay los voiceless, que son los que tienen letras mudas, y los voice, en los que se puede sentir las letras, ¿ok? Esa es la diferencia que existe en cada uno de los verbos, ¿ya? Ahora sí, vamos a practicar esto. Vamos a practicar más que en veces anteriores, ¿ya? A ver, dejo de compartir esto. Ya, y me silenciaron. A ver. ¿Se me escuchó todo lo que dije? ¿Me podrían decir? Si lo que mencioné de los verbos fuertes, los verbos débiles, ¿se me escuchó? Sí se escucha, Miss. ¿Sí me escucharon? Ah, ya, porque me habían silenciado. A ver, entonces vamos a la práctica ahora sí, de verbos regulares e irregulares. ¿Ya? A ver, yo encontré una práctica aquí. Quizás no nos aprendamos hoy día todos los cambios, ¿ah? Eso vamos a tener que poco a poco irlo haciendo. No podemos pretender que en una sola clase nos aprendamos todos los cambios de verbos regulares e irregulares, porque esto lo vamos a poner en el quiz y lo vamos a hacer lo más simple posible. No podemos hacer cambios tan radicales en una sola clase. Esto es cuestión de mucha práctica, ¿ya? A ver, vamos a hacer aquí uno. Si en alguna lo hemos hecho antes, lo repetimos para que lo podamos entender nuevamente, ¿no? A ver, ya dice past simple. Hasta que sea la hora del juez, ¿no? A ver, aquí tenemos diferentes verbos. Paint, go, listen, watch, send, clean, see, study, be, play, write, break, do, smile, visit, eat, have y like. A ver, vamos a suponer, vamos a tratar de indicar, de recordar cuáles son regulares y irregulares. Hay verbos que no hemos hecho, pero hay verbos que han hecho en el colegio, sí. A ver, paint. Empezamos con paint. ¿Es regular o irregular? A ver, alguien que me diga así, el Regular. verbo es regular. ¿Cómo? Regular. Bien, Carla, you nailed it. Paint es un verbo regular. Cuando va pasado sería painted.
¿ya? Está en el grupo del it painted, no painted, no painted. Entonces, go es un verbo regular o irregular. ¿Ven? Regular. Go es un verbo irregular, porque el pasado de go es went. En el chat lo voy a poner. Go, su pasado es went. ¿Ah? Listen, lo vi hace rato. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Listen es regular. ¿Por qué? Porque yo digo listen. Ahí está en el sonido the, listen. ¿Ah? Listen. Viene para acá. Watch. ¿Es un verbo regular o irregular? Regular, regular. Watch. Regular, bien, Matías. Watch. 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 Porque se pronuncia watched, ¿cierto? No digo watched, sino watched. ¿No? Watched. Está en el sonido t. No se quiere acoplar. ¿Por qué eres así? Ya. A ver, está el verbo send. ¿Regular o irregular? A ver. Regular. Sended no funciona, ¿ya? Send es un verbo irregular, chicos. ¿Por qué? Porque en pasado, no importa si no te acuerdas, send de enviar, su pasado es send. En el chat lo estoy poniendo, ¿ya? Send. Entonces, sí es un verbo, a ver, agarro sí, me pasé el clean, no importa. Quiero el sí. Sí es regular o irregular. Irregular. Sí es irregular. Very good, excellent. Sí es irregular, ¿por qué? Sí es irregular porque el pasado de sí es so. Ahí están verbos que se escriben diferentes. El send, por ejemplo, lo cambió por una letra. El sí, el so, el go, went, puedo agruparlos en los que se escriben completamente diferentes. ¿Te das cuenta? Sí, so. ¿Ya? Es un verbo irregular. Clean, ¿regular o irregular? Regular. Clean es regular porque es cleaned y tiene el sonido d. Clean. ¿Ah? A ver, break. ¿Regular o irregular? Break. Regular. Break es irregular, díganlo sin miedo, nadie se va a molestar si se equivocan. Break es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque break es su presente y su pasado es broke. ¿Ya? Se escribe completamente diferente como los anteriores que puse menos send. Porque en send cambió una letra. Break, broke. Es un verbo completamente distinto en su forma de escribir, por lo tanto es irregular. Right. ¿Regular o irregular? Irregular. Right es irregular. Thank you very much. Right es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque yo escribo en presente write y en pasado escribo wrote. ¿No? Lo escribo diferente. ¿No? Write, wrote. Le cambio una letra. Le cambio la I por la O. Wrote. ¿Ah? A ver. Play. Hace rato dije play. ¿Regular o irregular? Regular. Play es regular porque en pasado será play. Y tiene el sonido v. ¿No? Play. El verbo to be. A ver, el verbo to be. ¿Regular o irregular? Irregular. Regular. Irregular. To be. El verbo to be, el verbo be, chicos, el verbo be es irregular. ¿Por qué razón? No quiere quedarse en su sitio. A ver, el verbo be es irregular por la simple y sencilla razón que pesamos. Por la simple y sencilla razón de que mientras se quiere acomodar... Porque se pronuncia más fuerte. No, ¿sabes por qué es? Porque el verbo to be, nosotros le decimos verbo to be cuando te enseñamos, ¿cierto? Ya. Cuando el verbo to be está en presente es am, es is y es are.
¿Ya? Ese es en presente del verbo to be. Cuando el verbo to be está en pasado, se convierte en was y en were. ¿Ya? Ese es el pasado. El presente es am, is y are. Y el pasado es was y were. Es irregular. Y cuando lo pusiera en tercera forma participio, que es la que les dije que vi el tercer cambio, sería been. Entonces el verbo to be es súper regular. Y en infinitivo es be. ¿Te das cuenta? Tiene muchos cambios. Entonces ahí hay por eso hay que tenerle paciencia al verbo to be. Parece simple, pero no lo es. Ahora, study. ¿Es regular o irregular? Regular, study. Study es regular. ¿Por qué es regular? Porque cuando yo lo cambio a pasado, yo digo studied. ¿Ya? Studied. Y tiene el sonido d. Studied. ¿Ya? No quiere ponerse en su lugar. Qué pesado. Studied. ¿Ya? Es el consonant Y. Lo cambio por I y más el D y ahí está el study. ¿Ya? ¿Dónde está? En el chat lo voy a poner. Si el verbo study está en pasado, será studied. Así. ¿Ya? Por eso. Y tiene el sonido D. ¿Ya? Do. ¿Es regular o irregular? Do. Regular. Do Regular. es... Yo digo do. Irregular. Es irregular. ¿Sabes por qué es irregular? Porque do, su pasado es did. ¿Ya? En este caso es verbo, hacer. El verbo hacer no es auxiliar verbal en este caso. Acá estamos haciéndolo trabajar el do como verbo. ¿Ya? Su pasado es did. Acuérdate cuando hemos hecho este tiempo, cuando se hace tiempo pasado, se pregunta con did. Y cuando es presente, uso do. Eso es cuando do trabaja como auxiliar. Pero cuando trabaja como verbo, do, su pasado es did, que es el verbo hacer. ¿No? De hacer algo. Smile. ¿Es un verbo regular o irregular? Smile, sonreír. Un verbo regular. Yes, excelente. Smile es un verbo regular porque dice smiled. ¿No? Smiled. No es smile, no es study, es smile, study. No hay una E adelante. ¿No? Visit. ¿Es un verbo regular o irregular? Regular. Visit es un verbo regular porque en pasado suena visited. ¿No? Y tiene el sonido it, visited. ¿Ok? Eat, de comer, ¿regular o irregular? Regular, eat. Irregular. Eat. Eat es irregular porque... Ay, ya comenzó a Eight. molestar. Eight, exacto. It es irregular, y lo pongo en el chat, porque el pasado de it es ate. ¿Ah? It, ate. Se escribe distinto, volteo las letras, ¿te das cuenta? It, ate. ¿Ah? Have, ¿regular o irregular? Sin miedo. Irregular. Have es irregular, excelente. ¿Por qué have es irregular? Have es irregular porque el pasado de have es had. ¿Ya? Observen bien el chat, si es posible abran su chat para que vean lo que estoy haciendo, estoy poniendo los pasados. ¿Ah? Have. Y por último y no menos importante me queda like, regular o irregular. Like you. Regular. Es regular, claro. Es regular porque en pasado será light. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pronunciación de los regulares? Entonces acá, paint será painted, entonces el sonido it. Listen es el sonido listened, el sonido the. Watch es watched, el sonido t. Clean, el cleaned, sonido the. Play, played, también sonido the, porque tiene sonido vocal, de frente va el sonido the. Smile es igual, smiled. Visit es visited, sonido id. Study, studied. Y like, liked. ¿Ah? Sonido así.
En cambio, los irregular tienen una forma completamente distinta de escribir. Go será went. Lo puse en el chat. Si no te acuerdas cómo lo puse, revisa el chat porque ahí está. Send es sent. Termina en T. Sent. See es saw. Ver, vio. Break es broke. Romper, rompió. Write es wrote. Escribir, escribió. Have es had. Tiene, tuvo. El verbo to be, que es am y are en el presente, was y were en el pasado, being en el participio. ¿Ya? It es ate y do es did. Y have es have. En el chat yo lo puse. Ahí está, clasificado por regulares y por irregulares. ¿Hay reglas para aprendérmelos? No. Simplemente yo tengo que agruparlos. Los que se escriben diferente, los que tienen cambios de vocales. Ese es un truco, por ejemplo, para aprenderme los irregulares. ¿Ya? En los regulares es más fácil porque solamente pongo id, pero tengo que fijarme que sean, si es que son consonant Y como study, tengo que cambiárselo por la I. Y si es vowel Y como play, no le cambio nada. ¿No? No le cambio nada. A ver acá. A ver, los más son oraciones afirmativas, los menos son negativos y los interrogativos están con el signo de interrogación. Ya se sobreentiende. Yesterday I football in the park. A ver, de los verbos de arriba, ¿qué verbo usaría para decir que jugué fútbol? Play. Play, exacto. Y tengo que ponerlo así. Yesterday I played football in the park. ¿Por qué? Porque dice yesterday y yesterday es ayer. My mother, a book last year, it's very interesting. No hay verbo leer por si acaso, pero hay verbo write a book. Escribió. Entonces, el pasado de write, ¿cuál les dije que era? Wrote. Wrote, excelente. Wrote a book last year, it's very interesting. Escribió un libro el año pasado muy interesante. Peter, this color when he was younger. En negativo, no le gustó. Para gustar, ¿cuál es el verbo de gustar? Did. En las redes sociales usas cuando te gusta algo. Like. El auxiliar negativo de pasado, a ver quién se acuerda. Like. Like, claro. Pero el auxiliar negativo de pasado, ¿cuál era? A ver quién se acuerda. Ahorita vamos a entrar. Sería doesn't is. No, doesn't es en presente, en pasado será didn't. Didn't like, así. You a letter to your grandma. A ver, quiere decir si enviaste una carta. Las preguntas son con did, ¿ya? Cuando yo digo enviar, no cambio los verbos, lo mantengo como está. Did you send a letter to your grandma? We TV last weekend. Cuando yo hablo de ver televisión, esta última para hacer el quiz. A ver. En negativo será didn't. ¿Y cuál es el verbo ver? Watch. Watch. Excelente. We didn't watch TV last weekend.